Continuamos en nuestro programa Magazine Málaga TV y ahora vamos a conocer la historia de Joseca, de José Carlos Castro, más conocido por sus amigos como Joseca. Él hace ya algunos meses fue noticia, saltó a los medios de comunicación por un hecho que ocurrió en su vida, que se ha materializado al final en un libro, en una especie como de memorias de su experiencia haciendo el camino de Santiago. Él no viene solo, viene acompañado por una amiga de este programa, por Milagro Ronda, activista malagueña. Milagro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, encantada de estar de nuevo contigo. Joseca, bienvenido. Gracias. Te vamos a llamar Joseca porque ya a partir de ahora vamos a considerarnos amigos tuyos, ¿vale? Venga, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Boquerón del Camino, también te conocen ya algunas personas como Boquerón del Camino. Sí, bueno, Boquerón peregrino, ¿no? En las redes ¿También? Y demás, pero sí, sí. También. Bueno, Milagro, tú conoces a Joseca, te lo presenta un amigo en común, creo, ¿no? Sí. Y escribes un artículo sobre él, una entrevista. Sí. Le hace una entrevista y la publicas en La Mar de Onuba, en una revista digital. Sí, así es. ¿A ti te impacta el personaje, la persona, todo lo que hay detrás de este malagueño, no? Totalmente. A mí me habla de él Juan, mi fisioterapeuta, que en ese momento era mi fisioterapeuta, porque yo le contaba pues todo lo que llevaba en esta ciudad, como tú bien sabes. Sí. Y me dice que tiene un amigo que ha escrito un libro, que había vivido una aventura, que si me lo enviaba. Y dije, sin ningún problema. Y la verdad es que me lo envió por WhatsApp. Y empecé a leer el libro y no, hasta que no lo terminé no levanté los ojos del móvil. Ya me dolían, lloraba. Sí, una experiencia de vida tan real, tan latente, tan de verdad, que decidí en ese momento que todo el mundo debería de conocer la historia de Joseca. Pues nosotros vamos a conocerla aquí, sin destripar tampoco todo lo que cuenta en el libro, porque además sé que hay una editorial interesada en publicarlo. Hasta ahora el libro estaba en formato digital gratuito, pero hay una editorial interesada, con lo cual no sé si en breve o ya se ha retirado, creo. Ya estoy en ello, vamos. Está sí. a puntito de retirarse en formato digital, a la espera de que salga en papel por una editorial que sea interesado. Pero fíjate que Milagro ha mencionado ese fisioterapeuta, ese amigo en común que presentó a Milagro, puso en contacto a Milagro Ronda con José Carlos, con Joseca. Juan, dice que se llama Juan Antonio. Juan Antonio Luque. Sí, Juan Antonio Luque, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, aquí tenemos a Joseca. Ahí está, ¿verdad? Bueno, Juan Antonio, esta tarde vamos a conocer mejor a tu amigo, a este peregrino o Boquerón peregrino, pero tú llevas ya un tiempo, ¿no?, siendo amigo de Joseca. A mí me gustaría que lo describieras como amigo, como persona. ¿Qué te ha demostrado en su día a día, en su vida, pues este amigo tuyo? A ver. Pues la verdad es que me ha demostrado bastante y yo diría que se podría pensar que, bueno, que el amigo, ¿no?, y que va a decir, ¿no? Pero de verdad que desde los primeros momentos, pues como que noté como que era una persona en ese sentido especial, ¿no? Porque es verdad que como que se preocupaba mucho por los demás. Entonces eso como que lo noté desde el principio y después ya, es verdad que antes era más bien conocido, ya en el último año pues nos hemos hecho más amigos, ¿no? Y entonces como amigos pues eso, pues como que siempre, que un amigo de verdad, ¿no? Digamos, que se preocupa por ti y que está mucho ahí cuando hace falta. Y yo creo que de verdad esa es su principal característica. En este caso. No se esperaba, Joseca, que íbamos a contactar contigo. Juan Antonio, no, yo creo que no, tengo entendido que no. ¿Quieres decirle algo? ¿Qué pasa, Juan? Pues nada, pues quiero saludarlo. Pues esta te la tienes que callar, decirle que espero que te haya gustado la sorpresa. Que era yo, claro. Pues nada, pues ya hablaremos cuando salga. Que... Claro, ya esta no me lo esperaba, la verdad que no. Bueno, es una sorpresa. Sí. Puntualización, si Juan como profesional es bueno, como persona lo es aún más. Ha demostrado ser amigo de su amigo, por eso me hablo de él. Ahora vamos a tener oportunidad de conocer la historia, ¿no?, de Joseca y de aclarar algunas cosas que en su momento aparecieron en algunos medios que sé que, no sé si te dolió, te disgustó un poco porque no se ajustaba totalmente a la realidad, pero ahora hablaremos con él. Juan Antonio, un abrazo, gracias por atendernos y oye, un placer el saludarnos, aunque sea telefónicamente, ¿vale? Muy bien, igualmente, lo mismo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Chao. Bueno,
Joseca, vamos a explicar a nuestros espectadores, porque algunos a lo mejor recuerdan tu caso cuando salió en enero. Tú estabas pasando por una crisis de vida, una crisis existencial, te marchas a hacer el Camino de Santiago y dejas una nota a tus familiares, a tus padres en casa, una nota avisando, o sea, alertando de que, oye, mira, voy a desaparecer, me quito del medio, pero no os preocupéis que simplemente necesito encontrarme a mí mismo. Pero bueno, la verdad que eso luego vamos a decir que se alargó en el tiempo, fueron quizá a lo mejor más días de lo esperado, tu familia se preocupó, pero en los medios poco más y poco menos, en algunos que pusieron como que te habías ido sin avisar y no se ajusta a la realidad, ¿no? No, para nada. O sea, tú dejaste una nota explicando los motivos por los que te ibas y que podían estar tranquilos. Claro, o sea, yo en un principio sí que estaba pasando por una época bastante chunga y de alguna manera pues yo vi un poco esa vía de escape, además de que, no sé, necesitaba, o sea, eso que dicen muchas veces de cojo la puerta y me voy, ¿no? O sea, sí. Necesitaba desconectar un poco de todo y vivir esa experiencia. O sea, de hecho me deshice de todo, incluso del teléfono móvil, desconecté por completo. Y también de alguna manera quería ver el mundo desde otra perspectiva, no sé. Y claro, yo dejé una nota, es verdad que esa nota en un principio no ayudó mucho, porque la escribí a prisa y corriendo. Y es verdad que cuando yo la leí después, pues entiendo que diera lugar a muchas, o sea, a pensar cualquier cosa. De hecho, bueno, tú te metes en internet y hay de todo, ¿no? Conspiraciones ni te imaginas. O sea, quizá a lo mejor llegaron a pensar que querías quitarte del medio. Por ejemplo, entre otras cosas. Pero es verdad que yo siempre intenté estar en contacto. De hecho, en cuanto pude, mandé una primera carta a mi familia y en esa carta les contaba todo. O sea, incluso esa carta viene en el libro. Sí. Y ahí les contaba el por qué lo hacía, el que tenían que respetar esa opinión, de que realmente yo era libre de hacer lo que hacía y bueno, les explicaba dónde estaba y entre otras cosas, pues, que le escribiría pronto. ¿Fueron 16 días al final? 18 días. 18 días, ¿te fuiste con algún tipo de recurso económico, algo o no? Con lo justo. En un principio sí es verdad que llevé una mochila más grande y en esa mochila llevé bastantes cosas, comida, algo de dinero en efectivo, pero en algún momento, digamos que me acabé deshaciendo prácticamente de todo en mitad del camino. De hecho, con la mochila acabó por un precipicio, por ciertas circunstancias. Sí. Y bueno, me la desabroché, esa mochila pues, se desprendió por el barranco y realmente llegó un momento en el que iba con lo justo. De hecho, esta es la portada del libro que has publicado, de momento en formato digital, como decimos, pero próximamente pues saldrá gracias a una imprenta en formato papel, ¿no? Sí. Bueno, llegaste, sí, milagro. Llegó incluso a dormir alguna noche, claro, estamos hablando de enero, norte de España. Que hace frío. Hace frío, más frío que en Málaga todavía. Pues alguna noche llegó a dormir incluso al cobijo de un nicho vacío en un cementerio. Te llegaste a meter en un nicho. Sí. Pero claro, hay que tener sangre fría, también, a veces. A ver, yo es verdad la que desesperación, ¿no? A mí antes, yo qué sé, eso de que te levantas a mitad de la noche por un vaso de agua a la cocina, ¿no? Sí. Y vas corriendo porque te dan encendiendo todas las luces. Sí. Pero claro, cuando tus miedos son reales, es decir, yo viajaba con lo justo, apenas tenía abrigo. Y, pues mi miedo era el frío, sobre todo, era pues el hambre, ¿no? Pero eran miedos reales, no era, no sé, de repente ya no crees en el hombre del saco. Y cuando yo llego a ese cementerio en un pueblo pequeño, que tampoco tenía dónde meterme, y de repente veo que hay unos nichos recién fabricados, pues claro, yo lo que primero que pensé, digo, joder, qué calentito se tiene que estar ahí, ¿no? Y sí, o sea, ya fue un poco como ponerme ese reto a mí mismo de decir, seré capaz, pero sí, o sea, de hecho yo me metí allí tranquilamente y no tuve ningún problema. De hecho, creo que en vecinos más tranquilos que eso no puedes ibas a tener, ¿no? Oye, una experiencia pre-mortem, podemos decir, ya sabes lo que es estar en un nicho. Y levantarte de él, ¿no? También. Exacto. ¿Cuántas horas estuviste dentro del nicho? Pues... Esto ya es curiosidad, claro, de periodista, vamos. Yo normalmente me metía ya cuando anochecía, que empezaba a hacer frío. Ah, o sea, que fue más de una noche. No, fue toda la noche, pero claro, yo me metería, imagínate, pues supongo que a eso de las 9 o así, y hasta que amaneció. Es verdad que me levanté muy pronto, básicamente porque digo, no sea que venga aquí el que se encargue de cuidar el cementerio y me encuentre allí metido y se lleve el susto de su vida. Entonces es verdad que me fui pronto, pero realmente yo pasé toda la noche, vamos. Conociste a varias personas a lo largo de ese camino, de ese peregrinaje a Santiago de Compostela. Por ejemplo, aquí estamos viendo a un pastor, ¿no? Un pastor además que te caló hondo, ¿no? Su historia y te marcó. Sí, bastante. De hecho, bueno, hace poco publiqué un vídeo contando su vida, lo que sé, ¿no? Hasta todas las noticias que hay publicadas sobre él, y tuvo bastante repercusión. Y sí, este hombre o sea, yo lo bauticé como el pastor peregrino.
Y cuando yo estaba empezando mi viaje, me lo encontré. ¿Qué pasa? Este hombre lleva años viajando solo, realmente él de alguna manera detesta al ser humano, más bien en lo que nos estamos convirtiendo, y él, o sea, lleva años en soledad. Y de repente cuando me conoce a mí y me ve viajando de esa manera, ¿no? Con lo justo, con las piernas arañadas, pues de alguna manera como que se sintió reflejado, y nos encontramos varias veces durante el camino porque ambos hacíamos la Ruta de la Plata, y en algún momento él me ofreció caminar con él, ¿no? Y con su manada. O sea, no solo me aceptó él, sino que de alguna manera tenían que aceptarme todos esos animales, y no sé, y se sentía, ¿no? esa unión, y estuve 4 días con él caminando. Algunos de nuestros espectadores pueden preguntarse el por qué te fuiste de manera precipitada de tu casa, de la casa de tus padres, tienes 31 años, a hacer el Camino de Santiago dejando solo esa nota, ¿no? Quizá a lo mejor, no sé, yo también me lo pregunto, ¿no? Pensabas que a lo mejor tus padres te iban a decir, ¿pero dónde vas? No estás en un momento ahora mismo de tu vida, vamos a decir, sereno y no es el momento indicado para hacer el camino solo. ¿Qué te llevó a, poco más y poco menos, que irte de casa dejando una nota? Pues a ver, sí es verdad que en un principio mi familia creo que nunca ha llegado a entenderme. Yo siempre he sido un poco esa ovejita negra, sí. Y yo sabía que igualmente, o sea, ni siquiera me entendía yo en ese momento, pues mucho menos me iban a entender ellos. Y no sé, supongo que despertó en mí esa necesidad no sé, fue un poco todo, ¿no? Pero buscaba esa escapatoria a lo mejor, me vi de repente que no aguantaba más, no sé, fue como... De todas formas, decías hace poquitos minutos que ibas mandando algunas cartas a tu familia para tranquilizarles. Claro, es decir, aunque yo lo hice de aquella manera y yo sabía que mi familia no iba a entenderme, o sea, para nada. Que son estas cartas que estamos viendo, exacto, de ellas, sí. Y las has incorporado en el libro. Claro, y yo siempre, a ver, a mí me costó muchísimo irme de esa manera, pero yo sabía que mi familia no iba a ponerse de mi lado ni mucho menos. Joseca, en este libro también se habla de salud mental, ¿no? Sí, exacto. Que hasta hace poco ha sido un tabú en nuestra sociedad, o si no un tabú, era un tema que por lo menos se eludía, se evitaba tocar. Claro, es que justo eso, yo hace 5 años tuve un brote psicótico, que bueno, ese brote fue por ciertas circunstancias y ya está, no tuvo repercusión después. Es decir, yo simplemente lo pasé, me explicaron lo que me pasó, fue una experiencia, ¿no? Pero pudiste reanudar luego Claro, tu vida sin ningún normalidad. problema. ¿Qué pasa? Que mi familia, pues de alguna manera parece que cada vez que yo hacía algo fuera de lo normal, pues el niño está loco, el niño está loco. Le va a dar otro brote. Claro, y de hecho eso pasó, que cuando yo me fui, automáticamente se empezó a buscar a un loco. Incluso cuando yo mando esa primera carta, no se creen ni una sola palabra, porque el niño está loco, y se pararon, cada vez que veían un calvo haciendo cosas raras por la calle, pues lo paraban, ¿no? Bueno, ¿y qué has aprendido de ese reto que tú mismo te marcaste de hacer el camino con muy pocos medios y en solitario? Vamos, que no ibas con ningún amigo ni pareja, tú solo haciendo el camino, una aventura desde luego que poca gente pues quizá a lo mejor emprende, ¿no? De hacer el camino con pocos medios y además en soledad, ¿no? Sí, yo creo que eso era muy importante, el hacerlo solo. ¿Y qué te ha aportado? ¿Has venido de otra manera? ¿Te ha cambiado de alguna manera esta experiencia? Claro, mucho. Mucho. Yo, de hecho, al final del libro digo, cuando yo me subo a ese autobús de regreso, una parte de mí siempre se quedó allí, ¿no? Incluso, si te digo la verdad, me sigue llamando. O sea, como que necesito eso. Me cuesta... A mí siempre me ha costado hacerme un poco a la sociedad, pero desde que volví como que me cuesta mucho más adaptarme, la verdad. O sea, que volverás al Camino de Santiago seguramente. Sí, pero bueno, esta vez diferente, creo que mi familia ya ha llegado a comprenderme y ya, de hecho ya habla con ellos y lo entienden y que, o sea, sería un viaje muy diferente al otro, ¿no? Pero sí, digamos que sí, que me cuesta, no sé. Para cuando salga el libro de Boquerón en el camino, ya que lo ha podido leer, por ejemplo, Milagro, ¿tú qué destacarías de ese libro? Tú dijiste que te enganchó y que no podías soltar esa lectura, pero ¿qué elementos o qué pasaje, qué fue lo que más te impactó a ti? Pues a mí me hizo ver claramente que una experiencia de una persona tan joven, ¿no? Tan fuerte, porque ha sido muy fuerte, tal él lo describe, pero que sí es verdad que nos hace ver que somos muy superfluos, que somos minúsculos en este mundo y que no necesitamos más que el cielo y la tierra, que el cielo es el techo y que la tierra es tu cama y que vivimos en un mundo de consumo que realmente no es tan necesario.
Y luego, pues, el despertar con la naturaleza, el cómo te lo explica, cómo te lo cuenta, la forma esquemática de expresar su obra, porque su obra, pues a mí me enganchó de primerísima hora y por eso dije, esto hay que conocerlo. Y la verdad que, bueno, hablamos muchísimo, hablamos a diario. Sí, vamos, Milagro es... vamos. Tengo que decir que he implicado, que seguro tú le conoces, a Manolo, el presidente de la Federación de Peñas. Ah, Manuel Curtido. Exactamente. Pues mira, el viernes está aquí en el programa. Pues él nos va a echar una manita, se va a presentar el libro en la Federación, y bueno, porque se lo merece, porque lo ha hecho bien y porque pudiera ser ejemplo para otros muchos jóvenes. Pues mira, en esa línea os quería preguntar, el que lea ese libro, cuando ya salga, la imprenta lo saque a la calle y esté en las librerías, ¿qué va a aprender? ¿Qué vamos a encontrar en ese libro? ¿Y por qué puede ser un libro que pueda ayudar a algunas personas? Joseca. A ver, es que el libro realmente, o sea, aunque de alguna manera yo sí ese protagonista, pero yo intento estar en un segundo plano. Es decir, al final cada capítulo son capítulos cortos, escritos en verso, y cada capítulo encierra una enseñanza, por así decirlo, a través de mi experiencia, para poder ponerlo de ejemplo, pero creo que es algo muy personal. Creo que para cada persona puede ser, no sé, o sea, realmente el libro es eso, es una enseñanza en general, pero creo que es muy personal. Tú además hiciste el camino, como decimos, con pocos medios, con pocos recursos, llegaste a dormir, si os acabáis de incorporar al programa, este hombre llegó a dormir en un nicho, una noche en un cementerio en un pueblo, en un castillo también. Sí. Es que hay que leer el libro, hay mucho que averiguar y que aprender de la experiencia de este hombre. Pero, o sea, que tú no fuiste el peregrino que va con pocos recursos, pero para en algún albergue, no. Tú en albergue no has pisado un albergue. O sea, yo me propuse dormir siempre a la intemperie, buscarme la vida. De hecho, había veces, porque yo me... Elegiste un buen mes para hacer a intemperie el camino. El frío era horrible, de verdad. Enero, telita. Y además, de hecho, tenía un pantalón largo que se me rompió, iba en pantalón corto, luego encontré una especie de medias de deporte. Claro, yo un poco lo que iba encontrando, pues todo me valía. ¿Te sorprendió la hospitalidad de la gente a través de, no sé, de los distintos municipios o pedanías o aldeas que ibas pasando o no? La verdad que sí. Es que la gente que ha estado aquí en el programa y han tenido esa experiencia, hace poco nuestra colaboradora Asun Vive hizo el Camino de Santiago, ella sí iba a hotelitos o albergues, Sí, como debería, pero sí que es verdad que ha hecho muchos kilómetros andando y destacaba el tema de la hospitalidad de muchos, por ejemplo, pues, no sé, comerciantes o tenderos que si podías dar algo, perfecto, si podías pagar, pero que si no, también te daban fruta y te daban, no sé qué. Pero sí es verdad que, claro, yo he hecho muchas veces el camino, de otra manera, claro. Sí. Conforme más te acercas al norte, sí que estás más acostumbrado al peregrino y se nota muchísimo. Hay otro chip, otra mentalidad. Sí, ¿no? sí, cambia mucho. Igualmente, es verdad que también se nota mucho cuando es un pueblo o una ciudad. Yo siempre me paraba, yo iba escribiendo y montaba una especie de puestecito y con mi cartel y bueno, un poco ofrecía lo que escribía y la gente a cambio me ayudaba. Yo recuerdo un pueblo, por ejemplo, con mucho cariño, que era Villafranca del Barro, y allí estuve como 1 hora y algo en la puerta de un supermercado ofreciendo lo que escribía y bueno, la gente me ayudó muchísimo. O sea, no te pueden imaginarlo, incluso me ofrecieron su casa, solo que yo no... O sea, tampoco quería ir dando pena, nunca iba dando pena. Pues espero que pronto esté en la calle este libro ya publicado, Boquerón en el Camino. Boquerón del Camino. Boquerón del Camino, unas memorias escritas en verso por Joseca. Esos pasajes en verso pues recogen sus distintas experiencias haciendo ese camino de Santiago por la Ruta de la Plata, has comentado, y además con muy poquitos medios, casi nada, ¿no? Sí. Una experiencia de vida que ha tenido pues este malagueño y que ha querido compartir con todo aquel que quiera leerlo. Milagros, muchas gracias por ponernos también en contacto con Joseca en el programa. Gracias a ti, siempre. Muy interesante la historia de este malagueño. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias.